¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión de El Juego Jurídico, en donde estamos en un nuevo lugar. Nos dio el espacio el doctor Yuri Pavón Romero en su seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho. Le mandamos saludos, le estamos muy agradecidos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante a nombre del licenciado doctorante Noé Andrés Quiroz Morales, que hoy no pudo estar con nosotros, pero aún así vamos a llevar a cabo este programa. ¿Por qué? Porque estamos de manteles largos y estoy con mi querido amigo Alfredo Delgadillo. ¿Cómo estás, amigo? Mi estimado Gama y queridísimo Gama, pues muy contento de que platiquemos. Teníamos comercial esta charla pendiente hace un año que mi padre por temas de salud no me permitió acompañarlos. Y un año después mi padre está como nuevo y pues uno aquí doblemente feliz por la invitación y por todas las cosas buenas que están pasando, ¿no? Excelente, amigo. Qué gusto escuchar esas buenas noticias y sobre todo compartir con gente tan preparada como lo eres, Gracias, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Y pues iniciemos, amigos, en nuestro tema del día de hoy. Antes de presentarles a nuestro ponente, se los adelanto, es la inteligencia artificial en la administración pública. Y antes de entrar de lleno al asunto, me permito leer brevemente la semblanza de nuestro invitado. El maestro Alfredo Delgadillo es profesor del Gobierno Digital en la Universidad Panamericana, Ciudad de México. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Además es autor y coordinador de libros sobre la convergencia entre Derecho Administrativo y Derecho Digital. Columnista en diversos periódicos en México. Es además abogado digital certificado por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Además, se dedica al libre ejercicio de la abogacía como asesor jurídico y litigante en Derecho Público y Derecho Digital. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, con estudios de maestría en anticorrupción en la Universidad de Panamericana, y es fundador de Justicia Administrativa y entrenador de algoritmos. Como verán, para hablar un tema de inteligencia artificial y administración pública, estamos con la persona más indicada para ello. Y bueno, amigo, pues para empezar con este programa, para nosotros va a ser muy interesante hablar de este tema un poquito a manera introductoria para estas personas que ya medianamente saben qué es la inteligencia artificial, pero venos introduciendo, amigo. Yo no me hubiera imaginado, o quizás yo sí, pero algunas personas no, la inteligencia artificial aplicada a la administración pública. Creo que va a ser muy interesante a través de este programa cómo es que se incluye esto, ¿no? A veces pensamos que la inteligencia artificial es para, oye, escríbeme un correo, o, oye, resúmeme esta sentencia, redáctame de esta otra forma este correo. Y ya vimos que incluso hoy estuvimos presentes en el Congreso Internacional, del que también organizaste, amigo, de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, que está en todas partes. Entonces, adelante, amigo, ¿qué nos puedes empezar a comentar sobre la inteligencia artificial y la administración pública? Bueno, primer tema, a ver, vamos a hablar de lo viejito y de lo nuevo. Muchas veces los funcionarios, yo no soy funcionario, pero tengo amigos, mis padres fueron funcionarios, familia que ha sido funcionarios, y que cuando quieren hacer algo distinto te dicen no, porque aquí siempre se ha hecho así. Claro. A ver, entonces digo, si siempre se ha hecho así, significa que se puede implementar un robot que pues le haga todo. Despedimos a todo y un robot que haga todo. Si siempre se ha hecho así, pues nada más no programas, ¿no? Vamos a lo viejito. Lo nuevo, dice Tolstoy, ¿no? Las familias felices no tienen historia. Y yo pregunto, ciudadano que se relaciona con la administración pública, ¿es feliz? ¿O a quién de los que nos escucha, o a ti, estimado amigo, a quién le gusta hacer un trámite, ya sea en línea, ya sea hacer fila? Pues yo creo que nadie, ¿no? Todas las anécdotas, todos tenemos una anécdota con la administración. Entonces le damos la razón a Tolstoy porque tenemos mucha historia con la administración. Pero vienen herramientas que permiten que te permiten detectar que actividades que antes te llevaban meses, ahora puede ser semanas. Y si soy extremista, podemos ir de semanas a días y de días a horas. Hay un dato del Banco Interamericano de Desarrollo que a una persona en México le lleva en promedio 5 horas y media hacer un trámite de principio a fin, ya sea una licencia para construcción, ya sea un acta de nacimiento. ¿Y por qué no modificar, por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo? ¿Por qué esperar tanto, más de 2 meses a que te den una respuesta? O, por ejemplo, ¿por qué no esos 5 horas que te cuesta de tiempo un trámite? ¿Cómo hacer para que te cueste segundos? Si hay trámites que los puedes hacer en menos de un día,
para pasar a 5 horas, ¿por qué de 5 horas no pasar a 1 hora y hacerlo así, ¿no? En conclusión, la tecnología de inteligencia artificial, independientemente la entendamos como algo, un sistema cuadrado donde programa siempre 2 más 2 es igual a 4 y no aprenda más el sistema, sino solamente para lo que fue programado, te permite automatizar, ¿no? Es una herramienta que te permite automatizar para que te concentres en las cosas que realmente necesitan un raciocinio jurídico y un raciocinio del entorno social y económico de la persona a la que sirves. Y por otra parte, la inteligencia artificial que aprende por sí sola, pero ya lo platicaremos si quieres más adelante, que para temas de administración pública yo no la recomiendo, ¿no? Ok, mira qué interesante. Justamente esta figura o esta herramienta de la inteligencia artificial utilizada para actividades, si queremos decirlo así, sencillas, y si me permites, quizás lo aventurado de la afirmación, ¿es para lo que se está utilizando al día de hoy o es para lo que se quiere utilizar la IA en el tema de administración pública? Desde tu punto de vista, un poco ya práctico, que estás muy inmerso en la Academia de Derecho Informático, en todo este tema de IA, al día de hoy, en nuestro país, antes de continuar con la profundización del tema, ¿hay alguna aplicación de la IA en estos temas sencillos como por ejemplo la simplificación de trámites, o todavía apenas lo vamos quizás a vislumbrar, o cómo está en el ámbito internacional? Quizás en el ámbito internacional ya hay algo, ya se utilice para algo. Bueno, es una pregunta muy interesante para el caso mexicano porque, a ver, un principio básico del derecho administrativo, la autoridad solamente hace lo que la ley le faculta. Y no hay ninguna ley en México que le diga a la autoridad que utilice inteligencia artificial. Bajo ese supuesto, nadie tendría que estarla utilizando. ¿Qué pasa en la realidad? Nos estaba dando el doctor Roldán Chopa del CIDE hace un momento una información en la cual hay más de 100 aplicaciones, creo que han sido 33 aplicaciones de inteligencia artificial en la administración pública en el país. Ok. Entonces, a ver, esto en la práctica, y repito, en la legislación no hay nada. Ha habido iniciativas para regular estos temas, pero yo los invito a que no seamos ridículos y entendamos que es imposible regular a la inteligencia artificial. No le vamos a poder decir a Google o a OpenAI, hey, no hagas esto, respeta los datos. Entonces no les interesa porque ellos sirven al interés privado. Sin embargo, y ahí viene lo interesante, con la Agencia de Transformación Digital de este sexenio centralizada en la Administración Pública Federal, una de las ideas es tener soberanía digital. ¿Y qué significa esto? Que México tenga su propio sistema informático y que al tener México su propio sistema informático no dependamos de extranjeros y por lo tanto, al depender México de su sistema mexicano, es posible responsabilizar a alguien en la función pública por el mal uso de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ¿qué hay? Hay aplicaciones de chatbots de las más sencillas y en la impartición de justicia para entrenar su sistema y que nos vayan detectando posibles errores. En el sistema judicial, prácticamente más del 50% son herramientas de inteligencia artificial en el Poder Ejecutivo. Pero yo creo que en México tenemos que remitirnos a índices de evaluación. Hay un índice que recomiendo para los que nos escuchan, el índice de Oxford, donde nos dice qué calificación y en qué lugar están los países evaluados en el uso de inteligencia artificial, exclusivamente en la administración pública. México empezó en el 2018 y México somos futboleros, era como el de 16, 17 años que va a debutar y metió 2 goles en su debut, ¿no? Era una promesa. México era una promesa, empezó con el pie derecho, 2018, 2019 y en 2020 hasta la fecha en caída libre. Pasamos de ser esa joven promesa a ser uno de 20, 21 años que pues prácticamente ya está en la 4ª división, ¿no? Se empezó a dejar de invertir en tecnología. ¿Y qué nos decían esos índices? México tiene un gran potencial por tantos hispanohablantes, que son 130 millones de personas que hablan español, y el dato es el oro molido para la inteligencia artificial. Bien ahí, vienen infraestructuras, pero reprobado porque ya no invierten y reprobados porque los funcionarios no saben utilizarla, ¿no?
Entonces, íbamos en caída libre, pero ojo, no todo ya está tan malo. El índice Oxford también reconoce que así como van pésimo en los últimos años, la Agencia de Transformación Digital, con sus propuestas de soberanía digital y de invertir en tecnologías, también ahora sí vuelve ese joven que estaba en cuarta división a que probablemente a sus ya 28, 29 años regrese a la primera división, ¿no? Mira qué interesante analogía. Justamente estábamos hablando de eso fuera de cámaras. Me llama mucho la atención, no quiero dejar pasar este comentario tan interesante que acabas de hacer, este tema de la regulación de la inteligencia artificial. Por lo que veo lo ves muy complicado. Me gustaría que abonaras un poco a eso porque pues justamente es el tema de moda, ¿no? De, oye, es que no hay en materia internacional, no hay una ley, ¿no? No hay un tratado. En materia local, mucho menos, o al menos no así en México. Pero considerando, estimado amigo, a veces el mal uso que se le da a la inteligencia artificial, las deepfakes, cuestiones que se meten con la privacidad de las personas, quizás el tratamiento, no lo sé si el tema de uso de datos, pero sobre todo algunas cuestiones morales que se pueden poner en boga cuando se utiliza la inteligencia artificial para fines que no son correctos. ¿Habría manera de regularizarla? Si bien es cierto que, por ejemplo, pues evidentemente no le vamos a decir a Google, haz una inteligencia artificial quizás de este modo, ¿no? O sesgada de este modo. Uh-huh. Pero quizás que se haya una ley nacional, ley en México que dijera, bueno, si quieres tú brindar, no sé, el servicio de inteligencia artificial, que resulta difícil porque yo sé que está en internet, amigo, no la puedes usar para tales fines o vas a tener que implementar tal filtro de censura. ¿Eso es posible o es inviable? Porque me llama mucho esta atención que me comentas que sí resulta complicado el tema de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo ves? Pues, a ver, ¿cuál es la realidad nacional de México? ¿Cuál es su ubicación geográfica tan curiosa? Y a partir de ahí hay que reflexionar, porque, a ver, que estamos en Latinoamérica y qué legislación o reglamento existe. Pues la verdad, en México, ya lo comenté hace un momento, nada. Hay países, Brasil, Perú, Uruguay, que se han sumado a regulación, pero hay en el CLAT, en el 2023, 24, no, 23, se firma la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, donde México es parte. Obviamente no es vinculante, pero sí es un gran punto de partida para que invitar a los países que la firmaron, pues por algo la firmaron, ¿no? Para que la implementen. Y es bien interesante que está dedicada a administración pública, porque se ha entendido que el tema de regular a Google, a Microsoft en México o en Centroamérica, pues estaría muy complicada, porque claro, Google tiene, llámese Meta, tiene un capital económico y de recursos humanos más grande que Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo siempre doy este ejemplo en la clase a mis queridos estudiantes. A ver, ¿se acuerdan del caso Golfo de México, Golfo de América, entre Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Google? Y a ver qué sintieron, ¿les pareció bien, les pareció mal? No, pues no está bien, porque significa que en cualquier momento se puede decidir de manera arbitraria que la tecnología haga X cosa. Ok, estamos de acuerdo. ¿Y qué decía nuestra presidenta en las mañaneras? Ya enviamos otra carta, Google, ya enviamos otra carta y otra carta, porque no hay tribunales internacionales para esto. Claro, y bueno, pues si fuera WhatsApp la dejaron en visto con las palomitas azules y no pasó nada. Y yo siempre les comento, a ver, si a ella no le hacen caso, ¿qué nos espera a nosotros? Yo creo que ese es el punto el ejemplar para que veamos lo complicado que es poder controlar al sector privado en el uso de tecnologías. Dicen, a ver, no para no citar solo a Google, Jaron Lanier de Microsoft, un ingeniero, que Microsoft es tan grande como un país y que pues prácticamente regular a un país pues, se vuelve complicado. ¿Cómo es decir un país, no? Tienes que todo un tema internacional. Y mientras no exista esto, pues para México
se vuelve una tarea complicada regular esos grandes capitales. Y digo para México porque la Unión Europea pues ha sido otra historia, tiene su ley de inteligencia artificial, se han impuesto y ejecutado sanciones, y porque el contexto económico, social, político es completamente distinto, ¿no? El caso de China, una tecnología donde han sacrificado derechos humanos a cambio de tener la mejor tecnología, y bueno, para temas de inteligencia artificial ha resultado, ¿no? Entonces, bueno, yo regreso a como iniciaba, ¿no? El caso, el contexto económico y social y geográfico de México ante esta realidad de grandes capitales tecnológicos que no le hacen caso ni siquiera a nuestra presidenta, nos dice que el ciudadano mexicano debe de estar enterado de esto y que decida dónde quiere pues utilizar su tecnología, ¿no? Sabe las consecuencias de que nadie va a poder sancionar el mal uso del sector privado, pero también se hacen conscientes de que viene una política de soberanía digital y que tal vez ahí sí será posible regular y controlar, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? Es un tema fascinante porque yo no lo había visto así, como bien señalas, amigos. Si a nuestro presidente a lo mejor a veces no le hacen caso, pues que nos espera a nosotros. Ahora, con el tema de la administración pública, estimado amigo, tú señalabas al principio de esta plática que utilizar la inteligencia artificial, al menos en la administración pública, a veces resulta un poco complicado, o no sé si la palabra correcta sea, resulta un poco impráctico. No sé si tengas ahí algún comentario al respecto de el uso de la inteligencia artificial, específicamente en la administración pública. Y antes de que nos digas si tiene un uso, ¿en qué parte? O sea, yo quisiera que nuestros ponentes o nuestros oyentes dijeran, pues en esta parte a lo mejor pudiera entrar, pero ¿sabes qué? No, porque resultaría sesgada, resultaría inútil. Un poquito para que nos vayan diciendo, oye, en administración pública, ¿en qué podría haber tema de IA? A ver, una es en la impartición de justicia, personas que están, y ya pasó en Estados Unidos, el famoso caso Compass, detectar, están en prisión preventiva y que con inteligencia artificial digan si es probable o no que vuelvan a delinquir o no ciertas personas, ¿no? Pues le estás dejando tus manos, te estás quedando de manos atadas para dejarle tu libertad o no a un sistema de inteligencia artificial que desconoce el contexto social, económico y todo tu expediente, ¿no? No. Eso es uno. Acá Estados Unidos. En México nos estaban compartiendo hace un momento del algoritmo en el sistema de salud. Cuando hay recursos para 100 personas y hay 102 internados o hospitalizados, el algoritmo va a decidir quién de esos dos pues prácticamente se va a quedar sin recursos y va a morir, ¿no? Son temas que, estoy dando uno del sector salud en México, uno del sector justicia en Estados Unidos. Otro caso bien interesante, va a ponernos menos a temblar, ¿no? Más bonito. Sí. Las rutas es hora pico, que vendría muy bien aquí en México, es hora pico. Por ejemplo, salir de Polanco a las 6, es un caos. ¿Cómo ajustar los semáforos para que zonas que no son tan transitadas, el semáforo dure menos, para que las zonas más transitadas, el semáforo dure más, ¿no? Son casos que al final de cuentas necesitamos toda esta información para encontrar cuáles son las grandes dificultades, errores o necesidades de las administraciones y de las personas especialmente, para de ahí tomar las decisiones, ¿no? Hay el tema también de algo muy básico y en el 2020, si mi memoria no me falla, algo muy básico, y repito, no es esta inteligencia artificial generativa ni la inteligencia artificial famosa que aprende por sí sola, sino una inteligencia artificial muy sencilla como un chatbot que nos diga todo el sistema de vacunación cuando fueron las vacunas para combatir el COVID, ¿no? Algo tan sencillo, algo más específico como para detectar por cuestiones de salud o de justicia cuál es la mejor decisión. Yo creo que pues al final de cuentas siempre tenemos que reflexionar desde el derecho y más desde el derecho administrativo, que es una rama que está para equilibrar esas decisiones arbitrarias con los derechos humanos, y que siempre sea alguien que conoce el derecho administrativo para encontrar este equilibrio quien tome la decisión final, ¿no? Auxiliada por algoritmos que ya están en la administración pública.
Mira, qué fascinante. Estimado amigo, en México, quiero aprovechar mucho tu experiencia como parte de abogado digital que platicábamos hace rato, que justamente te conocí cuando estabas muy inmerso en el derecho digital, ahorita en inteligencia artificial, que prácticamente se complementan, son como lo mismo, bueno, no lo mismo, pero se complementan. ¿Cómo ves tú a México en este tema de la implementación de la inteligencia artificial, ya sea en la administración pública, ya sea en la administración de justicia, ya sea en la simplificación de procesos? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿crees que vayamos para allá? De que el hecho de que, voy a decir quizás a lo mejor una tontería, ¿no? De que todos los procesos más sencillos, tramitar una licencia de conducir, alguna licencia administrativa, una licencia de funcionamiento, ya sea tramitado por una IA, que yo diga, a ver, yo soy tal persona, aquí están mis papeles, aquí está todo, ya no me voy a esperar a que me citen, y que me tomen foto, y que me hagan una entrevista, y que, pues, espérate, vamos a ver. No, una inteligencia artificial que analice los documentos, sí está aquí está tu licencia de funcionamiento, aquí está tu dictamen, aquí está lo que todo eso. ¿Se ve cercano? ¿Se ve posible? ¿O todavía en México ni siquiera nos asomamos a eso? No, sí, se ve con lo de la Agencia de Transformación Digital, que ha sido muy criticada porque dice que va a controlar la administración pública. Pues, ¿cuál es su objetivo? Hace un momento me hablabas de la simplificación administrativa. Es que la idea y la tendencia es ir hacia allá. Esa es la idea. Y yo en México, ¿cómo lo veo? Yo creo que con estos potencial de datos, es como tener gasolina y no aprovecharla, ¿no? Okay. Tener que aprovechar esa gasolina, hay que aprovechar que ya se está desarrollando la estructura encargada de pasar de lo oficina de papeles a lo digital y posteriormente de lo digital a lo de inteligencia artificial. Y yo, ¿qué creo que está pasando? Desde el derecho se ha mencionado mucho el famoso derecho humano a la buena administración pública. Sí. Que si bien no es que, o sea, a mí se me hace como raro, ¿no? Decir que la buena administración, pues se supone que la administración tiene que ser así, ¿no? Sino sí, para claro. Pero creo que sí es, desde este punto de vista jurídico, una herramienta más para que la administración no tenga pretextos del que por qué no cumple. Porque con lo que ya platicamos hace un momento, si nos está ayudando a que todo sea más rápido, si nos está ayudando a que el ciudadano ya no tenga estos conflictos ni se amargue la vida peleando con la administración, pues entonces hay que... y si por otra parte desde la administración pública ya están detectando cuáles son las necesidades para poder atender estos problemas, pues yo creo que es un punto de vista muy interesante y un punto de vista no tan ideal o de añoranzas, sino creo que realmente a eso se le está apostando. Desde el sistema de justicia, desde la administración pública, aunque yo sí sugiero que, y yo lo he dicho y lo he escrito y lo he comentado públicamente, hoy un Estado constitucional de derecho es el que existe tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Para muestra un botón, en la pandemia la única manera de relacionarnos con la administración completamente era digital, porque no podíamos salir. Claro. Entonces significa que el Estado constitucional de derecho es físico y digital, significa que el ciudadano debe de decidir si quiere que su actuación y relación con la administración sea física o digital. Y si decide que sea física, se le respeta. Y si la administración tiene 90 días para responder, se le sigue respetando. Pero si vas a decidir que sea digital y la administración va a seguir teniendo los mismos 90 días, pues yo creo que ahí no sirve de nada, ¿no? Entonces lo que creo, o sea, desde el punto de vista del Ejecutivo, sí creo que vamos hacia allá. Pero lo que a mí me gustaría es que jurídicamente se haga el ajuste de tuercas para que vaya de la mano una regulación para lo digital. Pues ¿de qué nos sirve tener una inteligencia artificial si la administración pública va a poner nuestro expediente ahí llenándose de polvo, ¿no? Claro. Y el de 89 lo va a tomar y ya nos lo va a resolver. No sirve, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que hay que llevar de la mano, y creo que el derecho a la buena administración significa que si la tecnología es una herramienta para que las administraciones públicas cumplan con mayor facilidad sus obligaciones y que el ciudadano también se relacione de manera más sencilla y
menos tiempo, pues creo que hay que implementarla, ¿no? Última pregunta, estimado amigo, se me hace muy interesante para no robarte tampoco mucho tiempo, pero hablas mucho de esta agencia. Para las personas que no conocen y que a lo mejor dicen, ay, yo no tenía idea de que existía una agencia digital, háblanos un poco de esta agencia para quizás adentrarnos a estudiar de qué se trata y a lo mejor tiene algunas herramientas que nos pueden servir a nosotros. Yo no conozco mucho esa agencia, mi público tampoco. Háblanos cómo nace, es una iniciativa, ya está en funcionamiento, de qué trata y sobre todo cómo nos puede ayudar a dar ese pasito que le hace falta a México en esta parte de la regulación digital y inteligencia artificial. Pues bueno, de hecho, la prueba error fue la Ciudad de México. Aquí con la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, se crea esa jefatura de esa agencia de transformación digital de la Ciudad de México. Y a ver, tú sabes que yo me acabo de mudar a la Ciudad de México hace un año, pero te pregunto tú si en estos 6 años sentiste que hubo una mejora en el uso de tecnologías o no, o de trámites administrativos. ¿O sigue igual? No sé. Porque el objetivo es replicarlo a nivel federal. Okay. Y si este acierto-error no funciona en Ciudad de México, pues, ¿qué nos espera en el país? Claro, ¿no? claro. Pero consiste en darle centralidad a esta figura como si fuera una Secretaría de Estado dirigida por alguien que sí es experto en el tema de tecnologías y que busca 2 cosas. ¿Cuál es la política pública? Detectar en la brecha digital quiénes están aislados de las tecnologías. Hablamos de inteligencia artificial cuando hay 2 millones de mexicanos, según CFE, sin ni siquiera acceso a electricidad. Entonces, ¿qué hacer para reducir la brecha digital? Y no por atender sectores vulnerables, descuidar, que fue lo que pasó en el sexenio pasado, descuidar los sectores que tienen acceso a las tecnologías más vanguardistas, ¿no? Bueno, esta es una. Porque también atender un sector de vulnerabilidad y desatender a quien tiene acceso a tecnologías, pues es discriminar, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr este equilibrio? Eso es una. 2, tener una política pública digital en todo el país, en las entidades federativas. Y yo creo que lo más interesante es este tema de soberanía digital, que ahí viene mi crítica. Sí, bueno, vamos para allá, que haya soberanía digital, una tecnología que nazca desde el propio Estado, pero eso significa que en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se tienen que crear nuevas figuras. Claro. El auditor de algoritmos o el desarrollador de sistemas tecnológicos, porque, como ya mencionamos, es imposible en México ejecutar una sanción en contra de estos grandes capitales de Google, Meta, etcétera, si nace desde el propio Estado. ¿Qué está diciendo el país? Te estoy dando la garantía de que a mí sí me puedas regular, a mí sí me puedas controlar, tú, usuario de servicios tecnológicos. Y en este tema de soberanía digital, el ciudadano tenga más certeza jurídica, ¿no? Porque pues yo sé que si tengo algún conflicto con alguna de estas empresas de tecnología, pues estoy frito, ¿no? Pero bueno, la administración pública, si esta es su tendencia, la soberanía digital, con la Agencia de Transformación Digital que ha sido reconocida a nivel internacional, poner de relieve estas nuevas figuras de derecho disciplinario, el funcionario que va a tener sanciones por esto y esto, ley de responsabilidad patrimonial del Estado, cómo acreditar una actividad irregular por el mal uso de la tecnología, si no lo detectaste con un sistema informático adecuado, etcétera, ¿no? Son los nuevos avances. Y diría yo también, en la Agencia de Transformación Digital, ahorita yo así también lo escribí, lo dije y lo comparto con tu auditorio. Así lo puse, mientras en México se celebra con bombo y platillo la ley nacional para eliminar trámites burocráticos, China y Estados Unidos se debaten quién es el líder de inteligencia artificial. Bueno, entonces, son varios retos, o sea, lo que quiero yo dar a entender, y con esto concluyo esta cuestión, este planteamiento que me haces es un caso muy complicado, donde es difícil por el número de ciudadanos y de recursos económicos y de desarrollo tecnológico competirle a China y competirle a Estados Unidos, muy difícil, pero
también hay que celebrar lo que se está haciendo. Si es verdad, esta ley tuvo que haberse presentado en el 2005, 2006, para eliminar trámites burocráticos, pues tampoco se trata de criticarla, porque pues bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Entonces, para poder llegar a la inteligencia artificial, pues hay que digitalizar todo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la idea? Digitalizar todo para poder llegar a la inteligencia artificial y dejar de depender de proveedores externos y extranjeros, ¿no? Porque estamos en tiempos donde el interés público se pone en riesgo por privilegiar al interés privado, ¿no? Y eso en el derecho administrativo no puede pasar. No puede suceder. Pues, estimado amigo, hemos llegado al final de esta interesante charla. Siempre nos falta tiempo, pero ya habrá oportunidad para una segunda emisión. La invitación está abierta. Nos hizo falta tiempo, les dedico el bolero a tu auditorio de Armando Manzanero. Exactamente. Pero bueno, antes de despedirnos, amigo, pues invítanos a seguirte en tus redes sociales, dónde te pueden leer. Sé que aquí va el comercial, sé que publicas en El Heraldo, cuando publicas para quien te quiera leer. ¿Cómo te encontramos en redes, amigo? Muchas gracias, qué amable por el comercial. Cada 15 días mi columna en El Heraldo, justicia con IA, la I A mayúscula, y derecho administrativo. Ahí me ponga a publicar mis redes como Alfredo Delgadillo e invitarlos a que sigan en el Congreso donde tú y yo hemos participado y vamos a seguir participando. Congreso de Inteligencia Artificial y Derecho Administrativo aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Los invitamos a tu público que si nos ve de manera diferida, pues quedan ahí las grabaciones, ¿no? Sí, exactamente. Ahí en el YouTube oficial de la Facultad de Derecho quedan las grabaciones de este congreso. Los invitamos a verlo, se puso muy interesante. Va a estar también participando el maestro Alfredo Delgadillo. Entonces, ojalá que estas ponencias les parezcan de lo mejor. En fin, estimados amigos, pues para mí es un gusto saludarlos. Es grato que cada miércoles nos estén escuchando. Nosotros nos vamos, pero los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Spotify, también tenemos Instagram y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Comunidad Juego Jurídico. Ahí debatimos, sometemos a ustedes con algunas consideraciones, noticias, reformas. Se está haciendo una bonita comunidad, los invitamos a que se unan, manden un mensaje. Y sin más, y a nombre de mi estimado amigo el maestro Alfredo Delgadillo, soy el abogado Gamaliel y nos vemos el siguiente miércoles en una nueva emisión del Juego Jurídico. Hasta luego.